Muy buen día, bienvenidos a otro pequeño video tutorial. En esta ocasión, un pequeño video para los alumnos de psicología de cuarto semestre en la materia estadística inferencial en la Universidad de la Sierra AC, aquí en Huachinango, Puebla. Quienes habla, ingeniero Alejandro Bones Gómez, docente de esta materia y de esta institución. Pues continuando con la realización de estos pequeños videotutoriales debido a la pandemia del COVID-19 que se vive actualmente aquí en el país, y para no perder el programa de estudios, estamos trabajando a distancia. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el ANOVA de dos factores, ¿sí? Nos vamos a apoyar a través de un ejemplo para que quede mejor entendido. Vamos a ver una pequeña definición de lo que es el ANOVA de dos factores, y nos dice que el análisis de la varianza, lo que es ANOVA, es una técnica estadística muy poderosa para el estudio del efecto de uno o más factores sobre la media de una variable. Como veremos, la técnica puede generalizarse para estudiar también los posibles efectos de los factores sobre la varianza de la variable. Bien, vamos a pasar a dos ejemplos gráficos. En el primero, y para que quede mejor entendida lo que era la definición que vimos, aquí tenemos a una persona que hace ejercicio y que para llegar a tener este cuerpo, vamos a ver a través de la ANOVA si influyen estos factores. Aquí son dos factores. El factor 1, que es el tipo de alimentación que se esté llevando, y el otro factor es el tipo de ejercicio que está realizando en sus entrenamientos, o si ambos, tanto factor 1, que es la alimentación, como factor 2, interaccionan los dos factores, ¿sí? Para eso es el ANOVA, para determinar si es el factor 1, si es el factor 2 o es la interacción entre estos dos factores. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este ejemplo, por ejemplo, nosotros queremos ir a la Ciudad de México, ¿sí? Pero aquí influyen dos factores para determinar el tiempo en que vamos a tardar en llegar a la Ciudad de México. Un factor es el clima que se esté presentando, y otro factor es el tipo de la carretera. Y a lo mejor es una autopista, a lo mejor es una carretera federal. Bueno, son diferentes factores en el tipo de autopista. O si tanto el clima como el tipo de carretera también hacen una interacción en estos dos factores para determinar el tiempo que me voy a tardar en llegar a la Ciudad de México. Bien, este ejemplo lo vamos a ver y es el que vamos a resolver, ¿sí? Y bien, vamos a pasar a la lectura del ejercicio. Se desea estudiar los efectos que la variedad y la dosis de abonado tienen sobre el rendimiento de un cultivo. Se van a comparar dos variables, A y B, y 3 dosis de abonado. Se dispone de 12 parcelas similares y se decide plantar 2 parcelas con cada una de las 6 combinaciones posibles de variedad y dosis. Se tiene un residual de 25 y un nivel de significancia del 10%. Bien, estos son los datos. Estos son el número de dosis: dosis 1, dosis 2 y dosis 3. Esta es la variedad A y la variedad B, ¿sí? Por cada combinación de una dosis y de variedad se tienen 2 parcelas, ¿sí? Bien, vamos a pasar a qué datos son los que vamos a utilizar. Bien, estas son las fórmulas: lo que es la suma de cuadrados del factor A, suma de cuadrados del factor B, suma de cuadrados del error y suma de cuadrados total. Y al final vamos a obtener una F crítica, que es la que vamos a comparar con la F que nos va a salir a nosotros. Estos son algunos de los significados de las constantes que vamos a estar utilizando. El Y, 2 puntos, promedio total, promedio de fila, promedio de columna, número de datos en una columna, número de datos en una fila, número de datos en una celda, varianza de cada casilla, número de filas, número de columnas y número total de datos.
Bien, estos son los primeros datos que nos están pidiendo. ¿Sí? Como vimos atrás, n, el número total de datos, número de datos en una fila, número de datos en una columna. Bien, promedios totales. Para apoyarnos o ver cómo obtuvimos estos datos, vamos a ver la siguiente imagen. Aquí yo ya les puse los valores. N me dice que es 12. ¿Y por qué es 12? Porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas. Y en cada casilla tengo 2 datos. Estos datos son 2 datos por casilla. Entonces, si yo multiplico el número de casillas, que son 6, por el número de datos, que son 2, 6 por 2, 12. Bien. N. Bien, vamos a pasar al número de datos en una fila. Aquí tengo 6. ¿Sí? ¿Por qué tengo 6? Porque es el número de datos por fila. En esta fila yo tengo 3 casillas. 1, 2, 3. Y por cada casilla tengo 2 datos. Entonces, si yo multiplico 3 por 2, obtengo el 6. El 4. El número de datos por columna. Lo mismo. Tengo en una columna, yo tengo 2 casillas. Y en cada casilla tengo 2 datos. Entonces, si multiplico 2 por 2, me da 4. Aquí me pide el promedio total. El promedio total, ¿cómo lo voy a obtener? Primer paso. Yo tengo 2 datos por casilla. 2 datos por casilla, 2 datos por casilla. Lo que voy a hacer es obtener el promedio de cada casilla, es decir, 19 más 21 entre 2, 20. 26 más 24 entre 2, 25. Y así lo hago por cada casilla hasta obtener el promedio. Ya que obtuve el promedio por cada casilla, voy a sacar un promedio general. Es decir, voy a sumar 20 más 25 más 30 más 50.5 más 41 más 30.5 y lo voy a dividir entre 6 porque son 6 datos. Y es como voy a llegar al 32.83. El promedio, aquí me dice el promedio de mi variedad A, ¿sí? Es decir, de esta fila. ¿Qué es lo que hago? Aquí mismo yo ya tengo mis promedios. Simplemente me pide el promedio de mi variedad A, es decir, de toda esta fila. Voy a sumar 20 más 25 más 30 y lo divido entre 3. Me dan 25. El promedio de mi factor B, o que es mi variedad B, igual 30.5 más 41 más 50.5 y lo divido entre 3 y me da 40.67. En el promedio de las dosis, el promedio de dosis 1, ¿sí? Tengo 20 y tengo más 30.5, lo divido entre 2 y obtengo 25.25. El promedio de la dosis 2, que sería esta columna, aquí ya tengo mis promedios de estas casillas, 25 más 41 entre 2 y voy a obtener 33. Promedio de la dosis 3, 30 más 50.5 y obtengo 40.25. Bien, vamos a pasar a la anterior. Esta es la tabla de ANOVA y que es la que vamos a llenar. ¿Sí? A través de estas fórmulas que vimos anteriormente vamos a obtener estos datos. ¿Sí? Si recuerdan, al principio del ejercicio me decía que tenía un residual de 25. Entonces ese dato de 25 es el error y lo coloco ya aquí. Bien, vamos a pasar a desarrollar cada una de estas fórmulas
para ir viendo cómo se va llenando toda esta tabla. Bien, primero pasamos a la suma de cuadrados de mi diversidad A o de mi factor A. Me dice que es la sumatoria de mi número de datos en una fila por el promedio de mis filas menos el promedio total. Bien, entonces NI es 6, ¿sí? Que es el promedio, que son el número de datos por fila. Luego 25 es el promedio de mi diversidad A o de mi factor A que obtuvimos en la diapositiva anterior y que fue de 25, menos el promedio total, que es 32.83, todo esto al cuadrado, más 40.67, que es el promedio de la fila siguiente, que es la diversidad B o el factor B, que es 40.67, menos mi promedio total, 32.83 al cuadrado, ¿sí? Lo que voy a hacer es el resto, 25 menos 32.83, 61.36, 40.67 menos 32.83 es 61.36, ya elevado al cuadrado en ambas operaciones. Resto aquí, elevo al cuadrado. Resto aquí y elevo al cuadrado. Posteriormente sumo estos dos valores, 61.36 más 61.36 me da 122.72 y al final lo voy a multiplicar por 6, dando como mi primer resultado de lo que es la suma de cuadrados del factor A o de la diversidad A, 736.33. Este resultado lo colocamos aquí en el 736.33. Vamos a pasar al siguiente, que es la diversidad B o el factor B. La diversidad B, aquí cómo lo voy a obtener. Bien, aquí me dice que es el número de columnas o el número de datos por columnas, que es 4, menos el promedio de mi dosis 1 menos el promedio total al cuadrado, más el promedio de la dosis 2 menos el promedio total al cuadrado, más el promedio de la dosis 3 menos el promedio total. Cada una de estas operaciones elevadas al cuadrado. Entonces hago mi primer resta, lo elevo al cuadrado, 57.50. 33 menos 32.83 al cuadrado, 0.028. 40.25 menos 32.83 al cuadrado, 55.006. Sumo estas tres cantidades, me da 112.54 y lo multiplico por 4, dándome un total de 450.16, que es el suma de cuadrados del factor B. En este caso el factor B son las dosis, ¿sí? Bien, entonces tenemos el factor B, que se refiere a las dosis, es de 450.16. Ahora vamos a sacar lo que es la interacción entre el factor A y el factor B. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, tenemos un medio que lo vamos a multiplicar por la sumatoria que me dé de cada uno de estos valores, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Aquí en la casilla 1 tengo 19 y 21. Este 19 y 21 lo voy a sumar aquí y lo elevo al cuadrado. El resultado lo voy a sumar a la siguiente casilla, que es 26 más 24 elevado al cuadrado, más la siguiente casilla, que es 28 más 32, es decir, 28 más 32 elevado al cuadrado, más 30 más 31 al cuadrado, más 39 más 43 al cuadrado, más
49 más 52 al cuadrado. Todo esto va a ser una sola operación, ¿sí? El resultado de toda esta operación yo se lo voy a restar a 150 al cuadrado. ¿De dónde saqué este 150? ¿De dónde saqué este 244? ¿De dónde saqué 101? ¿De dónde saqué 132? ¿De dónde saqué 161? ¿Y de dónde saqué 394? Bien, si yo sumo 19 más 21 más 26 más 24 más 28 más 32 de mi primer fila, obtengo 150. Si yo sumo 30 más 31 más 39 más 43 más 49 más 52, obtengo 244. Si en la primera columna, que es la dosis 1, yo sumo estos cuatro valores que están que son 19 más 21 más 30 más 31, yo obtengo 101. En la segunda columna, que es la dosis 2, si yo sumo 26 más 24 más 39 más 43, obtengo 132. Si yo sumo 28 más 32 más 49 más 52, yo obtengo 161. Si yo sumo mi columna o sumo mi fila, voy a obtener 394. Desde ahí donde estoy sacando yo estos valores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, yo aquí tengo 150 más 244. Es decir, esta sumatoria y esta sumatoria es la sumatoria de cada una de mis filas. ¿Sí? Y si recuerdan, el número de datos en una fila es 6, por eso lo divido entre 6. Aquí yo estoy sumando el total de cada columna, y lo divido entre 4. Si recuerdan, el número total de datos en una columna es 4, y al final le sumo 394 al cuadrado entre 12. ¿Por qué 12? Porque tengo 6 casillas y en cada casilla tengo 2 datos. 6 por 2, 12. Bien, ¿cómo van quedando estos resultados? Primero hacemos estas operaciones y al final sumamos. ¿Sí? Cada uno de estos datos, cada uno de estas operaciones, si yo las elevo al cuadrado, las sumo y las elevo al cuadrado, me dan estos resultados. Ya que tengo estos resultados, los voy a sumar. Bueno, primero hacemos las operaciones de aquí abajo. 150 al cuadrado más 244 al cuadrado. Aquí igual 101 al cuadrado más 132 al cuadrado más 161 al cuadrado más 394 al cuadrado. Y ya le veo al cuadrado. ¿Sí? Vean. Voy a sumar este valor más este. Estos tres valores los sumo y este lo dejo solo, dándome estos resultados. Ahora ya lo dividí. ¿Qué dividí? Cada uno de estos valores entre 6. Este valor entre 4 y este valor entre 12. Dándome estos resultados. ¿Sí? Bien. Ahora aquí ya sumamos. ¿Qué sumamos? Sumamos estos 2, 4, 6 valores. Estos 6 valores ya los sumé y me da este resultado. ¿Sí? Este resultado lo multiplico por un medio y me da 14.173 menos este valor más este valor. Esta operación la hacemos así como está, menos esto más esto, dándome un resultado de 50.16. Este 50.16 lo anotamos aquí en lo que es la interacción entre el factor A y el factor B. Ya tenemos el residual, que es 25, sacamos el total. ¿Cómo vamos a sacar el total? Simplemente vamos a sumar todos estos valores y me va a dar mi suma de cuadrados totales, como aquí se lo estoy indicando. ¿Sí? Sumamos todos estos valores y me da mi SS total, que es la suma de cuadrados totales de 1261.65. Bien, ahora vamos a pasar a cómo vamos a obtener los grados de libertad. A
es el número de filas. Tenemos 2 filas, menos 1, se queda 1. B es el número de columnas. Tengo 1, 2, 3 columnas, menos 1, me da 2. Aquí me dice que voy a multiplicar A menos 1, que es este resultado, por B menos 1, que es este resultado, es decir, 1 por 2, tengo 2. Pasamos al siguiente, que aquí en el total, que es n menos 1. En n tenemos 12, que es decir, las 6 casillas por 2, 12, menos 1 me da 11. Y para el siguiente grado de libertad, vamos simplemente a hacer una resta. N menos A menos B menos AB. ¿Sí? Esto me da un valor de 6. Es decir, a ver, se los voy a explicar. 11 menos 2, 9. Menos 2, 7. Menos 1, 6. Por eso aquí obtengo el 6. Bien, vamos a pasar a lo que es el medio de cuadrado del factor A, del factor B, de la interacción y del error. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente vamos a dividir 7, este valor, que es la suma de cuadrado, entre su grado de libertad que le corresponda. 450 entre su grado de libertad. 50 entre su grado de libertad. 25 entre su grado de libertad. Por eso tengo aquí estas operaciones. Realizo las operaciones, obtengo los valores y paso a la siguiente columna, que es mi f, el valor f. Aquí simplemente vamos a dividir el medio cuadrado, que es 736 en la primera, entre MSE, el medio del cuadrado del residual o del error, que es 4.16. Entonces cada uno de estos valores va a ir dividido entre 4.16, como queda aquí indicado. 736 entre 4.16, 225 entre 4.16, 25 entre 4.16. Y así obtengo ya mis valores. Ya que obtuve mis valores, vamos a sacar el valor de la f crítica. Y para obtener el valor de la f crítica, tengo que obtener el valor de la f crítica de A, de B y de la interacción entre A y B. ¿Cómo lo voy a obtener? Pongo mi grado de libertad, que le corresponde a A, que es 1. Después el grado de libertad 6, que es el del error. Y 10, que es mi nivel de significancia, que es el que viene escrito en el ejercicio. ¿Sí? Ahí me están indicando que es un nivel de significancia de 10. Para el valor de B, obtengo 2, que es su grado de libertad, 6, que es el grado de libertad del error, y 10. Y en la interacción de del factor A con B, le corresponde igual, un grado de libertad de 2, 6 el grado de libertad del error, y 10 el nivel de significancia. Estos valores los voy a buscar en mi tabla de f crítica. Aquí no se distingue muy bien, pero en la parte de arriba vamos a buscar el grado de libertad que le corresponda al factor o a la interacción entre los dos factores. ¿Sí? Si recuerdan, aquí tengo 1, 2, 2. El primer número es el que vamos a buscar en la parte de arriba. Ya que encontré el 1, ahora sí buscamos el valor de 6, que es el de la interacción entre el grado de libertad del error. Aquí tengo 3.776. 3.776. ¿Sí? Buscamos el segundo, que es 2 y 6. Entonces el 2 lo busco acá arriba y el 6 lo busco aquí abajo y hago la intersección, y aquí me dice que es de 3.463. En el de abajo, si ven, son los mismos datos, corresponde el mismo valor. Ya que obtuve mi f crítica, lo voy a comparar con el valor de la f que a mí me salió en mis cálculos. ¿Cómo lo voy a comparar? El f crítica es menor
que 176, que es en el valor de f que a mí me dio en A. Aquí en el factor B yo tengo en la f crítica me dio 3.463, es menor que 54.02, que es el valor que yo obtuve en mi tabla. Y por último, en la interacción, el valor de f crítica es de 3.463, es menor que 6.02, el valor que me dio. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, es decir, el factor o los factores no influyen. Bien, es así como estamos terminando este tema. Para cualquier duda, regresen al video hasta que le quede bien entendido. Y para cualquier duda ya saben cómo contactarme. Hasta la próxima.